llamó a los 12, les dijo todo, les planteó la necesidad, los capacita, los envía. Ahí luego ensamblamos con Lucas 9, 1 y 2, donde en Lucas 9, 1 y 2, pues dice que no solamente en Mateo dice que les dio autoridad, Lucas dice que les dio poder y autoridad para predicar el evangelio, para echar fuera demonios, para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Y dice que después que les entregó la autoridad, los envía y les dicen vayan a predicar, vayan a cumplir lo que todo lo que les he enseñado. Él les dio instrucciones y luego los envió. Pero ahora vamos a Lucas 10, 1. Ya en Lucas 9:1 viene desarrollándose todo. Y en Lucas 10:1, Lucas empalma el envío de los 12 con el envío de los 72. Entonces, vamos a darle lectura a Lucas 10:1 al 3 y siguientes, ¿no? Pero yo me voy a saltar unos versículos porque el texto es largo y hay muchas cosas importantísimas en esos versículos. Pero entonces Lucas 10:1 al 3 dice lo siguiente: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 72. Si usted tiene la Reacción Reina Valera, póngale 72, porque NBI, Dios habla hoy, Biblia textual y otras cantidades de Biblias corrigen y ponen 72, ¿verdad? Porque en el original ese es el número que aparece. No sé por qué ocurrió ese error en la traducción Reina Valera. De hecho, de modo que tienen que ser obligatoriamente 72, porque si no, no se pueden dividir de dos en dos. Porque 70 es un número impar. ¿No? 71 es impar, correcto. Pero entonces son 72, disculpe. Ve, yo siempre que me pongo a hablar más de lo que dice la Escritura, meto la pata. Por eso es que no se debe hablar más de lo que está escrito y dejar que la Biblia hable por sí sola. Entonces, bueno, 70 es un número par, ¿verdad? Si lo dividimos en dos, ¿cuántos grupos salen? ¿Cómo? ¿Cuántos grupos de dos salen de 70 personas? 35. Más 2, 36. Porque fueron 72. Bueno, pero no es lo más relevante si son 70 o si son 72. Lo importante es que, dice aquí, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, fíjese bien cómo Lucas ensambla aquí, y les decía, ¿qué les decía? Fíjese, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él sigue diciendo allí que envíe obreros a su mies. Id. Fíjese bien, id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces fíjese que con Mateo aparece la escasez de obreros con los 12, pero con los 70 se los repite. 70. Vamos a suponer que ellos estuviesen, dice no, ahí hay 70 más 12. ¿Ves? Porque ya aparte de aquellos, Jesús nombró 70 más, agarró 70 o 72 más.
De modo que míreme, entienda esto, siempre harán falta obreros. Siempre harán falta obreros. Nunca podemos decir, ya hay suficientes. Yo no hago falta. Si usted dice, ya hay suficientes que compartan el evangelio y yo no hago falta, y se convierten en un improductivo desde el punto de vista de todo lo que enseña Jesús en cuanto a la productividad en el reino, usted está fuera de orden. ¿Ve? Siempre habrá necesidad de obreros. Y todos aquí tenemos que tener conciencia de que somos obreros para la mies. Fue muy duro esa metáfora de la cosecha que está por perderse si no se recoge. La metáfora de los mangos podridos en el suelo que me vino a la mente el domingo pasado es una realidad cruda, donde yo dije, retomando lo que dice Lucas de nuevo en el envío de 2 en 2 de los 72, sigue siendo crucial, hermano. Levante su mano y diga conmigo, yo valgo más que un mango que cae de la mata para que se pudra en el suelo. ¿Verdad que sí, hermano? Que sí. Diga conmigo, todo ser humano vale más que cualquier mango que caiga del suelo, que caiga al suelo y allí se pudra. Jesús no podía quedarse con las manos cruzadas. Él vino a morir y a reclutar obreros para trabajar. ¿Lo ves? Entonces, ahora envía 70 más. No sé cuántos hay aquí sentados hoy, pero a esos 70 se le han sumado miles y miles y miles a través de la historia. Y gracias a todos esos obreros que se han sumado y que se han ido sumando, es que usted escuchó el evangelio y está aquí. Y miles de seres humanos lo van a escuchar. Eso no fue lo que predicó Jesús. No descontextualicemos la predicación de Jesús y la volvamos hacia nuestros intereses egoístas, porque eso no es ser sincero con la palabra, eso no es ser sincero con Dios, eso no es ser sincero con nosotros mismos. Los verdaderos maestros de la palabra guardan el contexto en los que se dicen las cosas. Sí, todo lo puedo en Cristo, todo, realmente todo, incluso emprender un negocio, incluso. Pero si de eso sacamos lo principal, que es ser testigos de Él, a donde quiera que vayamos, nos vamos a meter en un lío tremendo. Me preocupa que ese tipo de predicación esté aflorando con tanta fuerza hoy día y tantos cristianos digan amén, sin entender, sin una capacidad de juicio crítico, tratando de tener la mente de Jesús. Porque la mente de Jesús está en su palabra. Las palabras que salieron de su mismísima boca. Muchos dicen, sí, yo tengo la mente de Cristo. Y ni siquiera se sabe lo que dicen los evangelios. Porque ahí está el pensamiento de Cristo. En sus palabras. Ahí está. Pero entonces, tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Y qué enseñó Jesús en los evangelios? Bueno, no sé, pero tengo la mente de Cristo. Listo, ya está. Mira cómo pienso como Él. El que dice que lo tiene, pues debe andar como Él anduvo. A veces yo... Bueno, hermanos queridos. De 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Fíjense bien. Otra vez os digo que si 2 de vosotros
se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces otra vez el número 2 o 3 en acción, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del envío de 2 en 2? ¿Cuál es la razón de que Jesús retome el 2 y diga donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos? Bueno, porque es la expresión mínima de una comunidad y Jesús es la iglesia y la iglesia es Jesús. Sí, pero hay algo más, porque estos textos están en un contexto, hermano, de evangelización y ya lo vamos a entender. Ya lo vamos a entender. En un contexto judicial. En un contexto judicial. Ya lo vamos a entender más adelante. Ya me anticipé. Ahora, fíjese bien en esto, ¿no? Entonces Jesús encarga tarea a sus discípulos enviándolos siempre en parejas. Jesús nunca envió un discípulo solo. Cuando él mandó, bueno, vayan que van a encontrar un asna, lo mandó a 2. Vayan que van a encontrar a alguien que tiene un recinto preparado para celebrar la Pascua, envió a 2. Y vayan a esto, y siempre envía a 2. Nunca envía a 1 ni a 4. ¿Por qué? Es cierto que Jesús tiene a 12 y con él anda para arriba y para abajo con esos 12, pero sin embargo, él tiene un grupo de los más cercanos que son Pedro, Jacobo y Juan. Y usted va a encontrar, bueno, se los menciono por si los quiere investigar. Mateo 17:1, Marcos 9:2, Lucas 9:28, Marcos 5:37, Lucas 8:51 y Marcos 14:33. Habla de que Jesús tiene al grupo de los 12 y tiene una cantidad de gente que le está siguiendo, pero él agarra, ven tú y tú, vente para acá. Y resucita a la hija de Jairo, se transfigura delante de ellos y los toma para que vayan a orar a Getsemaní con ellos. En los momentos críticos del Señor Jesús, él agarra 3. Entonces, porque el punto es donde están 2 o 3. Y ya vamos a ver por qué 2 o 3. Y cuando vamos al libro de los Hechos, se ve el mismo patrón de discípulos trabajando en pareja. Entonces usted puede encontrar a Pedro y a Juan. Pedro y Juan para arriba y para abajo. A Pablo y Bernabé. Los va a encontrar. Y después a Pablo y Silas. Pues que no se iba solo el hombre. Pablo y Silas. Después encuentra a Judas y Silas. Y después a Silas y Timoteo. Y después a Timoteo y a Erasto. Siempre de 2 en 2. Siempre en pareja. ¿Por qué? Y cuando aparta allá en Antioquía, en la primera iglesia gentil, en el primer envío de la iglesia misionera, que la iglesia gentil, ¿verdad?, envía, apartarme a Pablo y a Bernabé y a Pablo para la obra que les he encomendado. 2. No es que eran ellos 2, pero 2. El mismo patrón, 2 o 3. 2 o 3. ¿Cuál es la razón? Eso es fortuito, está allí porque, bueno, ¿será que en la Biblia a Jesús y él le gusta el número 2? ¿No? Algunos saldrán de que hoy me juego el 2. Sí, porque hay algunos que son... ¿Por qué? Pues a mí me surgió la pregunta en la mente y tuve que responder. Tuve que buscar en la Escritura respuesta. Entonces, la razón de este envío de 2 en 2 o 2 o 3,
que aparece en varias partes de la Escritura. La razón la podemos resumir en dos aspectos. Diga conmigo, dos aspectos, que son factores de carácter espiritual. Esos dos aspectos que vamos a ver son dos factores de carácter espiritual que está en el envío de dos en dos. Por esta razón envía Jesús de dos en dos. Y tú vas a ser uno de dos. En esta iglesia, tú vas a ser uno de dos, porque esta iglesia toda va a quedar dividida en grupos de dos. Porque queremos ser fieles a Jesús. Y si Él envió de esta manera, nosotros vamos a respetar eso. Y si los apóstoles lo siguieron, y si ese modelo se siguió, y hoy hay gente que todavía lo sigue, y con razón, y ya usted va a ver por qué. Primer aspecto que viene a ser un factor de carácter espiritual que sustenta el envío de Jesús de dos en dos, y por qué yo debo ser uno de los dos en esta iglesia. Porque Dios le va a dar un compañero para que usted sea protagonista del reino, donde quiera que esté con ese compañero o compañera. ¿Ok? Está primero, como ya les dije, el aspecto judicial. Detrás de estos dos o tres, hay un aspecto judicial que se traspasa al Nuevo Testamento y a la evangelización. Fíjese, cuando hablo de aspecto judicial, ustedes saben que lo judicial tiene que ver con la administración de la justicia, las leyes, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice Deuteronomio 19:15. Y antes de leer Deuteronomio 19:15 se me olvidó orar para que nuestro entendimiento sea abierto. Padre, gracias porque tu palabra está delante de nosotros. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Ella es la roca donde edificamos nuestras vidas. Ella es nuestra única guía en este mundo. Y nosotros la abrimos con reverencia y vamos a ella guiados por tu Espíritu Santo con todo respeto para ver qué nos va a decir ella para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Deuteronomio en un texto de administración de justicia es donde aparece de una forma clara esto y que es reiterado en el Nuevo Testamento. Dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Testigos. Testigos que tienen que ser 2 o 3. Mínimo 2, 3. Si hay 4, bueno. Pero el Señor dice 2 o 3. Ahora bien, fíjese que, y tengo que buscarlo, hermanos, les voy a pedir una oración, sí, por favor, perdonen el paréntesis. Voy a hacer conversatorio, a veces soy estrictamente homilético y digo cosas, pero no me digo. Y a veces es bueno decirse a sí mismo y no decir solo cosas, pero aunque lo que se dice aquí es la palabra de Dios, abro un paréntesis para decirme yo. Esto no está en la Biblia, ¿ok? Se me perdió mi celular. Venía en la bicicleta, yo tengo en la bicicleta una bolsita donde meto mi cartera, mi celular y mi spray.
salgo en mi bicicleta. Cuando llego aquí a la reunión de líderes que teníamos establecido para ayer a las 8:30, no encuentro la bolsita. Ay, salgo corriendo, ¿verdad? Tratando de Señor, y orando al Señor, Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Y, gracias, Señor. Y no la veo por ninguna parte. Bueno, subo. Y cuando voy a subir, como estoy concentrado viendo por el piso, no estoy viendo muy bien que los obstáculos, sino estoy tratando de ver. Y me eché una matada, hermano. Primera matada que me he hecho desde que tengo bicicleta. Me rompí por aquí, me rompí por allá, llegué, me curé en la casa, me regresé para la reunión de líderes y volví a pasar por el mismo sitio. Señor, ten misericordia, Dios. Nada, hermano. Y perdí mi tarjeta de débito, 2 tarjetas de débito, una del Banco de Venezuela donde cobraba la pensión y otra. Yo lo digo, ¿cuál es el problema? Yo sí me metí en ese rol. Yo cobro mi pensión. Y una de Banesco, donde pues me depositan los hermanos, el pastor Jairo me deposita allá. Quedé como en las instrucciones que el Señor le da aquí a los discípulos. No lleves monedero. Anda sin alforja, sin nada. Vete sin nada. Entonces, ahorita estoy así, hermano. Yo no sé cómo hacer. Menos mal que Dios es mi Dios, ¿verdad? No sé cómo voy a hacer, hermano. Entonces ya no puedo campanear a los hermanos, ya no puedo. Es más, la Biblia, que siempre la uso aquí, estoy usando la Biblia que está aquí, entonces por eso tengo que alternar aquí para allá y me va a costar un poco la enseñanza, pero ya saben, por favor, oren, Padre, que el que encontró el celular se dé cuenta que es el pastor. Y entonces tú tocas su corazón y cuando lo tenga en sus manos, Señor, que le empiece a arder su corazón y decirle: yo no voy a vender este celular porque este celular no es mío, es de un pastor. Y salga corriendo y me lo entregue. Para Dios no hay nada imposible y para el que cree todo es posible. Y si dice, y si llega y dice: bueno, me voy a coger el celular, pero le voy a dejar la cartera allá en la oficina para que, pobrecito, sin cédula. También, pero que cuando deje la cédula aquí se vaya con el celular, le empiece a entrar la piquín y se devuelve y entregue el celular también. Gloria a su nombre. Pero míreme, sin cédula, sin tarjeta de crédito y sin celular, el gozo del Señor no me lo quita nadie. Nada ni nadie. Bueno, ya me dije un poquito, gracias. Ahora vuelvo a la enseñanza radical de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermanos queridos, ahora empiece a poner muchísima atención porque lo que viene es estrictamente importante. ¿Ok? En este versículo del Antiguo Testamento, escrito en el idioma hebreo, la palabra sed no es de sed que me da sed y tengo que tomar agua, es una palabra hebrea que no tiene nada que ver con la sed. La palabra hebrea se pronuncia sed, diga sed. ¿Ve? La palabra sed se traduce aquí como testigo. En el hebreo, la palabra que en castellano tenemos aquí como testigo es sed. Y la palabra hebrea que se traduce aquí por testimonio es sed. ¿Ok? En hebreo. ¿Y para qué nos sirve eso a nosotros, pastor? Para nada. Solo para que sepan cuál es la palabra en hebreo que significa ¿verdad? Pero ¿por qué yo digo esto? Y ahí usted va a ver por qué lo digo. Porque hay una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego que se llama la versión de los 70, también conocida como la Septuaginta.
Entonces, a veces solo los estudiosos de las Sagradas Escrituras han oído hablar de la versión de los 70 y de la Septuaginta, pero es una versión muy importante, porque fue traducida de textos hebreos muy antiguos que ya se perdieron. Entonces hay lecturas del Antiguo Testamento muy antiguas que se conservan intactas en la traducción de los 70. Y a veces la traducción de los 70 y el texto masorético, el texto hebreo que nosotros manejamos, los cristianos y los judíos, no tienen estas lecturas de los... Pero en la lectura, en los 70, la palabra que traduce, que usa en este mismo versículo y en otros, ¿verdad? Significa lo mismo. Y la palabra es martus. Diga conmigo, martus. Diga martus. Martus significa testigo. Igualito. Pero cuando martus o testigo pasa al Nuevo Testamento, esa palabra la empieza a usar el Nuevo Testamento extraída de Set, del Antiguo Testamento y de la Septuaginta. Martus, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y se usa la palabra martus, de donde viene la palabra martureo, que es dar testimonio, ¿ve? Y otras palabras que tienen la misma raíz, martus, martureo, marturein, ¿ve? Que significa ser testigo o testificar. Entonces, fíjense bien, voy a dar unos datitos aquí que son interesantes, ¿oyó? Fíjese bien. Por ejemplo, en la versión versión griega del texto hebreo, los 70, la Septuaginta, la palabra martus, testigo, aparece 60 veces y la palabra testimonio 250 veces. Entonces, quedándonos allí en el Antiguo Testamento, aunque podemos hacer referencia a un texto en Jesús, fíjese, yo quiero detenerme para que profundicemos y cuando vayamos a salir de dos en dos estemos tan claros que no tengamos dudas de nada. Vamos a ver dónde Jesús enfatiza un poquito esto de el testigo, ¿ok? Ser testigo. Vaya a Juan 8. Vaya conmigo a Juan 8 un momentico. Juan 8, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y vamos a ir al versículo 14, ahí en Juan 8. ¿Ok? Y siga conmigo la lectura. Jesús respondió y les dijo, mire. Y aquí aparece la palabra martus y martureo, o sea, testigo y testimonio. Ahora en los labios de Jesús. ¿Ok? Entonces los fariseos en el 13, los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Porque era uno solo. Y en el Antiguo Testamento, si alguien iba a dar testimonio de algo, tenían que ser no uno, sino dos o tres. Entonces los fariseos se agarran de ahí y le dicen a Jesús, tu testimonio es falso, porque eres tú el mismo el que estás dando testimonio de ti mismo. Pácate, agarrado de la ley. Ustedes saben cómo son los fariseos. Y que siempre querían estar fuñendo a Jesús. Ahora mire cómo les contesta Jesús, ¿no? En el 14, Jesús respondiendo les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros no sabéis nada. Vosotros juzgáis según la carne. Yo juzgo
Yo no juzgo a nadie. Fíjate, en un contexto judicial y de testimonio. ¿Ok? Entonces, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y mi Padre que me envió. Somos dos. Por lo tanto, mi testimonio es válido porque está respaldado por mi Padre. Porque una cosa que no les he dicho en cuanto a la palabra testigo y testimonio es que es algo que se da por reiteración. Cuando alguien va a dar testimonio y va un testigo, entonces, y no pueden ir dos, no puede ir uno, tienen que ir dos. Entonces el primero dice, yo vi cuando fulano le dio el palazo a Mengano. Y entonces sale el otro testigo y dice, primero la víctima, no, me dio un palazo fulano. Sí, seguro, sí, aquí tengo un testigo. Entonces viene el testigo y dice, sí, yo estaba allí cuando le dio el palazo. Entonces sale el otro, y yo reitero lo que él está diciendo. O sea, el testimonio es algo que se reitera, que se repite tal cual las cosas ocurrieron. Entonces el testimonio es verdadero. Entonces Jesús dice, mi testimonio es verdadero porque está respaldado por dos, yo y mi Padre, como que si necesitara más que eso, ¿verdad? Entonces, y dice en el 17, también está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces Jesús se está ciñendo, porque ¿cuál es el testimonio que Jesús está dando de sí mismo? Los fariseos estaban vueltos locos, querían matarlo. Tú te haces Dios, tú dices que Dios es tu Padre, tu propio Padre. Lo querían matar por blasfemo. Pero él seguía dando testimonio. Míreme, eso no cambia. Nosotros damos testimonio de quién es Jesús. Él dio testimonio de quién es Él y el Padre reiteró el testimonio de Él. Ahora nosotros, como testigos de Él, reiteramos lo que Él dijo de sí mismo, lo que el Padre reiteró de Él, también nosotros lo reiteramos como testigos de Él. Porque estas palabras, testigo y testimonio, en el Nuevo Testamento son demasiado relevantes, como lo vamos a estudiar a lo mejor la semana que viene. Solamente lo estoy poniendo en el contexto antiguo testamentario de dónde está surgiendo esta cuestión de dos en dos, para que vean que no es fortuito, y el poder espiritual que hay en el testimonio de dos. ¿Ok? Entonces, dar testimonio o testificar, ¿verdad? Ser testigo, todo eso. Fíjese bien esto. Judicialmente se es testigo para fines de una acusación, y testificar es atestiguar judicialmente y declarar a alguien culpable o inocente. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos abogados hay aquí? ¿Y cuántos de nosotros hemos visto peliculitas de juicio, donde se está llevando a cabo un juicio y los testigos y juros, y entonces el perjurio, que es el falso testimonio, puede ser penado si descubren a alguien que está dando testimonio, el testimonio que está dando falso? El que puede ir preso es el testigo por estar dando un testimonio falso, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, porque se trata de algo de vida o muerte. Diga conmigo, ¿se trata algo de vida o muerte? Venga, que yo le quiero hacer una pregunta y anticipándomelo al traslado de esta palabra y de este uso en el Nuevo Testamento. Mire, aceptar y rechazar el Evangelio no es cuestión de vida o muerte, hermano. Sí. Ahí le tiré una puntita nomás. Ok. Ahora fíjese bien. Ser testigo entonces es
estar involucrado en la declaración de culpable o inocente de alguien. De modo que la vida en un momento de una pena capital que merece la muerte, mire hermano, ser testigo y dar testimonio no es cualquier cosa cuando la vida de otro depende de tu testimonio. El que juegue con esto está metido en un lío muy grande con Dios. Y aún está metido en un lío muy grande con las leyes humanas, porque el perjurio es castigado por las leyes humanas. El versículo que leímos ahorita en Deuteronomio entonces muestra lo cuidadosos que debían ser el pueblo de Dios en su proceso judicial. Muy cuidadosos en el proceso judicial, hermano. Y yo quiero que pasemos un momentito por allí, por el Deuteronomio. ¿Ok? Vamos un momentito, por favor, al Deuteronomio. Vamos allá, al Deuteronomio, y vamos al Deuteronomio 17:6. 6. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que tuviere que morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Ok? Y eso no es nada. Que ser testigos en ese tiempo involucraba a los testigos en el acto judicial. Por dicho de 2 testigos, entonces el 7 dice, la mano de los testigos será primero sobre él para matarlo. Santo. ¿Te atreves tú a testificar contra alguien para después ser su verdugo en el Antiguo Testamento? De modo que el que iba a dar testimonio sabía que la sangre de la persona que iba a morir en caso de pena capital iba a estar en sus manos. Sí, Señor. Wow. No hay un texto por ahí, se me está viniendo a la mente ahorita, que se demandará la sangre de nuestras manos si nosotros no les predicamos a la gente. Se nos demandará la sangre de ellos. Pero eso no se predica, hermano. Eso no se enseña. Y nadie quiere estar involucrado en estos bojotes. Pero vamos a ver que si somos pueblo de Dios y que somos un pueblo de administración de justicia verdadera, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? A veces se me vienen textos que tengo que mencionar porque por alguna razón se vienen a la mente, ¿ok? No están aquí escritos, pero se vienen. Tengo que mencionarlo. Entonces mire lo que dicen en el Deuteronomio 19:16 ahora. Vamos al capítulo 19, que es donde estábamos ahorita, pero el versículo que sigue, ¿ok? Deuteronomio, vamos nuevamente al 19 y esta vez empalmamos desde el versículo 6. Leímos el anterior, 16. ¿Ok? Dice, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar alguna transgresión contra él, entonces los 2 hombres litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y los jueces que fuesen en aquellos días, y los jueces inquirirán bien si aquel testigo resultare falso y que
testificó falsamente contra su hermano, entonces haréis con él lo que él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. ¡Ey! Esto no es cualquier cosa, la administración de la justicia delante de Dios, hermano. Dios no anda con tanta cosita. No, ven acá, chicos, al juez. Ven acá, ¿cuánto hay para eso? Sí, tú sabes que yo soy culpable. Pero mira, dime el número de tu cuenta y mañana tienes 20 millones de dólares. Declárame inocente o sácame la pata del barro. Vaya, ¿qué? Ahorita, hermano, los que administran justicia, déjalo quieto. Déjalos quietecitos. Déjalo. Dejémoslos quietecitos. No saben con qué juegan. Y no saben que en última instancia administran justicia delante del juez justo. Y que tiene eso que ver con nosotros de dos en dos. Ya nos está poniendo, ya me está metiendo miedo. Yo no quiero estar en ese grupo de dos. Espere. No estamos en el Antiguo Testamento, ¿yo? Estamos en el Nuevo. Leímos hasta el 21, ¿no? Bueno, el 19. Entonces, sí, lo leímos hasta el 21. Ok, va. Fíjense lo que dice Números 35:30. Vamos rapidito allí, finalizamos con este paseíto por el Antiguo Testamento. Vamos ahora a Números 35, capítulo 35. Ok. El versículo 30 que nos dice lo siguiente. Cualquiera que hiriere a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra alguna persona que muera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo lo que quiero mostrarles es cuán riguroso es el asunto y cuán delicado es el asunto de la administración de la justicia de acuerdo a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, dada por Dios. Es una ley dada por Dios. ¿Ve? Ahora bien, fíjese que lo que hemos visto, el proceso judicial sigue estipulaciones calculadas para asegurar un juicio justo y un veredicto verdadero. Se demanda de un testimonio adecuado y honesto, muy honesto. La ley sobre los testigos, hermanos, nos enseña que lo que está en juego es el 9º mandamiento. ¿Sabe cuál es el 9º mandamiento? ¿Cuántos se aprendieron los mandamientos en el catecismo? Yo me aprendí los 10 mandamientos. Ajá. ¿Querías decirme algo? Déjame que me acerco allá un momentico. Tú dices el texto bíblico. Ya te lo repito. Tranquilo, gracias. No te preocupes. Ok. La hermana quería estar. Gracias, hermana. Eso me demuestra que usted está atenta a lo que el predicador está enseñando y quiere verificar que lo que digo está en la Biblia. Gracias, me honra con esa actitud. Entonces, mencioné tanto en Deuteronomio que imagínate, ¿no? Bueno, mira,
Deuteronomio 17:16 es uno, Deuteronomio 19:16 al 21 es otro, y Números 35, capítulo 35, versículo 30, ¿ok? Están las estipulaciones, ¿ok? Muy bien. También, entonces, nos dice que está en juego el noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Ahí quedé. ¿Cuál es el noveno mandamiento? No levantarás falso testimonio. 10º mandamiento, lo aprendimos en el catecismo. El que no lo aprendió nos ven católico. Bueno, está en la Biblia. No importa dónde esté, qué catecismo enseña eso. Está en la Biblia. ¿Ok? Entonces, ese falso testimonio, ya dije que en el caso de una pena capital, oye, la vida de la persona está en las manos de nosotros, en las manos de los testigos. Ahora, yo todavía no termino de entender eso. Creo que me estoy pasado por 5 minutos. ¿Qué hora es? Sí, ¿verdad? 5 minutos. Regálenme otros 5, pues. Si me regalan otros 5, continúo. Si no, no continúo. Levanten la mano los que quieren. ¿Saben 5? Gracias. Ok. Voy a terminar con el asunto del ser testigos en el Antiguo Testamento para el domingo que viene entrar en lo que significa ser testigos en el Nuevo Testamento, que es donde nos compete, ¿verdad? Porque somos, ya vamos para allá. Ok. De especialísima importancia es lo que dice Isaías. Porque al profeta Isaías se le llama el evangelista o el evangelio del Antiguo Testamento. Porque todas las profecías fuertes del Señor Jesucristo están en Isaías. Y muchas de las profecías que tienen que ver con todo lo que es el Nuevo Testamento están en Isaías. Entonces Isaías es importantísimo. Y quiero que vayamos a Isaías 43. Un momentito. Isaías 43 para terminar con lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Hay mucho, hermanos, sobre esto hay mucha tela que cortar, pero pues estoy yéndome a los textos más puntuales. Allí en Isaías 43, capítulo 43, vaya conmigo. Allí, y vamos a leerlo desde el 9. Desde el 9. Ok, en adelante. Congréguense. Ya va, para ver. Sí. Congréguense a una todas las naciones. Fíjense bien que ahora están involucradas todas las naciones. No solamente una ley que queda para el pueblo de Israel, aquí hay una convocatoria seria. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, es verdad. O sea, ratifiquen que es así. Ajá. Ahora mire lo que dice el 10. A Israel. Se lo está diciendo a Israel. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y mi siervo que yo escogí, son palabras aplicadas también a Jesucristo. Y mis testigos, a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien
salves. Aquí está involucrada la salvación en el testimonio. Y ya es a todas las naciones. Ya aquí se nos está anticipando tremenda labor evangelizadora del nuevo pueblo de Dios, porque ahora hay nuevos testigos del Señor. ¿Ok? Ajá. Antes de mí, ¿no? Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, porque yo soy Dios. Yo voy a usar la palabra que aparece en la Reina Valera. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y usted sabe por qué ya aquí utilicé la palabra Jehová. Porque hay un grupo ahorita que son los testigos de Jehová. Que andan de dos en dos, casa por casa. Deben verlos desde este ángulo. ¿Qué les parece? Perdónenme este dicho coloquial que lo decía Jesús Sierra, ¿verdad? Muerde aquí, agárrame ese trompo en la uña. Hermano querido y precioso. Y usted ve por ahí sectas, porque son sectas que no tienen la verdad del evangelio, todavía se basan en el Antiguo Testamento, como los testigos, los mormones. Parece que hubiesen entendido esto mejor. Entonces llego yo. Ahora, como lo enseña Jesús, vamos a salir de dos en dos. Ahora sí es verdad, nos vamos a aparecer los testigos de Jehová y nos van a cerrar la puerta porque creen que somos testigos de Jehová. ¿Ah? Y si vienen con camisita blanca y corbatica negra, son mormones. Y con paraguas. Todos vamos a salir aquí con paraguas. Vamos, hermanos. Todavía estamos en el Antiguo Testamento. Imagínense cuando lleguemos al Nuevo. Dígale, agárrate, hermano querido. Porque esto está bueno y nos vamos a meter en la esencia de la evangelización, hermano. La esencia misma de la evangelización. Vamos a Isaías 44. Isaías 44. Vamos al 44, estábamos en el 43, vamos a leerlo desde el 6. Ajá. Dice así. Así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Miren, aquí. ¿Quién es el yo soy el primero? ¿Quién es el primero y el postrero en Apocalipsis? Jesús de Nazaret, el mismo Señor del Antiguo Testamento. Ajá. ¿Y quién como yo proclamará y denunciará esto, que Él es el primero y Él es el postrero? Y ordenará por mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales anúnciale lo que viene y lo que está por venir. Y en el 8 dice, no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije a Israel. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Israel es testigo. Esta vez de Dios.
Da testimonio de la verdad de Dios. Da testimonio de quién es Dios. Da testimonio. Israel tiene la obligación de proclamar y ser testigo ante la gente que Él es el Dios verdadero. Hoy finalizo y cerramos con el Antiguo Testamento para culminar este asunto, hermano. El pueblo de Israel, ahora la iglesia, es el testigo de Dios. El contenido del testimonio que debían dar es la obra de salvación de Dios, como ya lo vimos, del Dios mismo y de Él como Salvador. Y fíjense lo que dice Isaías 42, 1 al 7, vamos rapidito para finalizar. Ahora vamos a Isaías 42, ¿verdad? Y leemos allí del 1 al 7 rapidito. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo? Eso ya lo leímos. Ya va, yo leí en el 43. Ah, sí, estoy leyendo 42. ¿Sí? Ahora, es que marqué 44 de nuevo, ya va. Es 42. Ya va. 42, 1. En 42, 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. Ya sabemos de quién está hablando aquí. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humee. Sacará el juicio a verdad. Fíjense bien, sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que haya establecido juicio en la tierra. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y las islas esperan su ley. Estamos en contexto judicial. Así dice el Señor Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, y el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, o sea, a las naciones, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te llamaré te he llamado en justicia, y sostendré tu mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles. Está hablando de Jesús y la salvación que Él trae, hermano. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Yo, el Señor. Claro, lo hizo Jesús. Yo, el Señor, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y podemos seguir por ahí hablando de quién son testigos ellos, quién es el que viene a dar el testimonio último, Jesús, para salvación y juicio de las naciones. Y leemos el último texto, pues, y nos paramos y damos gracias y nos vamos bien comiditos de la palabra del Señor. Isaías 49, 6. Venga. Y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob
y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este es el testimonio. Este es el testimonio de Israel, de su Dios. ¿Ves? Y cuando Jesús vino, dijo, no me van a ir sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primerito, para darle cumplimiento a esa escritura. Pero después dice, cuando muere y resucita, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ya en el Antiguo Testamento, todo este carácter de ser testigo y dar testimonio se enlaza en Isaías con la proclamación de la salvación y de Jesucristo, como aparece en el Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero. ¿Y quiénes son los testigos del testigo fiel y verdadero? Levante su mano si va por la línea que vamos llevándonos a través de la Escritura. Aquí, hermanos, nosotros, míreme, no estamos inventando. ¿Por qué Jesús envió de dos en dos? Lo vamos a comprender con toda claridad el domingo que viene. Póngase sobre sus pies. Dimos el contexto antiguo testamentario muy importante, porque si pasamos directamente al Nuevo Testamento no lo vamos a entender. Era necesario entrar en el Antiguo Testamento. Y déjeme subirme, hermano. Míreme a los ojos. A esta iglesia venimos a ser formados en las Sagradas Escrituras. A esta iglesia no venimos a jugar a iglesia. Venimos a entender a cabalidad quién es el pueblo de Dios y qué es lo que le corresponde hacer al pueblo de Dios. Desde luego, hay infinidad de beneficios sobre los cuales yo he predicado por años. Beneficios, pero no solo hay beneficios, no solo hay bendiciones. Ya de hecho, hay responsabilidades también, y responsabilidades de peso que no nos gusta predicar sobre ellos. Pero una iglesia que solamente se le prediquen los privilegios y las bendiciones y no las responsabilidades, es una iglesia que realmente no va a crecer como debe. Y si crece es por la comezón de oír cosas buenas que quiero escuchar, que me profeticen. ¿Ves? Porque a cualquiera quiere que le estén profetizando cosas buenas, pero no que les estén poniendo los calzones para hacer el trabajo que les corresponde. Míreme a los ojos. Quiéralo o no, quiéralo usted o no. Si usted tiene a Cristo en su corazón y lo va a entender el domingo que viene, usted es un testigo del Señor. Ahora, usted puede decir, yo soy testigo, pero yo no me involucro en dar testimonio. Yo no voy a dar testimonio. Entonces usted no es testigo nada, porque los testigos están para dar testimonio. ¿Ve? Entonces ahí está el punto que nos define. Si vamos a aceptar que somos testigos, vamos a dar testimonio. ¿Sí o no? Y lo vamos a hacer como Jesús nos lo enseña. Vamos a ir, para dar un testimonio se requiere que sean dos. Ya ahí comprenderemos eso mejor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Ella es la que nos edifica, ella es la que nos nutre, ella es la que nos ubica en el momento histórico en el que nos toca vivir como iglesia. Gracias porque en ellas están todas las bendiciones con las que tú nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, las cuales disfrutamos a plenitud, Señor. Gracias. Y hemos predicado y hemos recibido todos los beneficios de tu salvación, y ahora nos hemos convertido en testigos de todos los beneficios de tu salvación en Cristo Jesús. No nos podemos quedar disfrutando los beneficios sin dar testimonio de ellos a otras personas para que también crean. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, 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 si estamos entendiendo.